¿Qué tal, amigos de María Visión? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y les saludo desde esta bendita señal de María Visión Luz Católica. Estamos en su programa Concilios y el día de hoy pues tenemos una síntesis general de un documento muy importante del Concilio Vaticano II que se llama Apostolicam Actuositatem, que es el decreto sobre el apostolado de los seglares. Así que bueno, pues disfrutemos de esta síntesis general. Bienvenidos, iniciamos. Ya estamos aquí en su programa Concilios. Les quiero recordar nuestras vías de comunicación. Tenemos el correo concilios@mariavision.com para podernos comunicar durante la semana. Pueden ustedes hacer preguntas más largas para que yo se las pueda responder. Pero si usted quiere, como siempre, comunicarse rápidamente con nosotros, tenemos el correo más bien de Facebook, manuel.ocampo.ponce. Ahí yo les puedo ir contestando, respondiendo sus preguntas, sus inquietudes y podemos interactuar durante el programa. Si usted no tiene Facebook, también tengo la cuenta de Twitter, que la puede encontrar con Manuel Ocampo Ponce o @P de Pedro, H, I latina, y normal, LOS, Filos 1403. @Filos con PH, Filos 1403, para que usted, bueno, pues pueda interactuar también durante el programa. La cuenta de Facebook, pues me puede hacer una solicitud de amistad y como siempre todos los que llegan a lo largo del programa, yo los voy aceptando y puede hacer ya sea un mensaje privado o en el anuncio que pongo del programa, que bueno, que siempre hago para que ustedes puedan comunicarse por ahí. El día de hoy tenemos esta síntesis general. ¿Qué quiere decir una síntesis general? Una síntesis general es que vamos a hablar en global, o sea, de todo un resumen de lo que es un documento, en este caso Apostolicam Actuositatem del Concilio Vaticano II, que es un decreto, el documento se llama Decreto sobre el apostolado de los seglares. Y en esta síntesis pues vamos a ver cuáles fueron los preparativos para este documento, las asambleas que se hicieron, cómo se fue promoviendo. Al principio no se pensaba hablar de este tema de los seglares, luego se tocó algo en la Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, que era otro documento del Concilio Vaticano II, pero finalmente se accedió a tener un documento específicamente para el apostolado de los seglares, a 50 años del Concilio Vaticano II, porque este documento, este decreto, fue aprobado casi por unanimidad, solo hubo 2 votos en contra en 1965. Entonces calculen ustedes que ahorita le está cumpliendo pues ya los 50 años este documento. Y bueno, a 50 años vemos que ha habido también otros documentos posteriores que han hablado sobre el tema, como la Mulieris Dignitatem, como la Familiaris Consortio y como la Christi Fidelis Laici. Son otros documentos posteriores que fueron durante el pontificado, sobre todo de Juan Pablo II. Y bueno, es un camino difícil y largo el que hay que recorrer en el apostolado de los seglares, porque la Iglesia a veces ha estado muy centrada en la jerarquía y poco centrada en lo que es el apostolado de los seglares, sin el cual es imposible la evangelización. La evangelización no puede realizarse, no puede llevarse a cabo sin la participación de los seglares, porque la participación de los seglares no es cualquier cosa, no es una cosa, digamos, que sea accesoria o accidental a la Iglesia. Los seglares, que son todos los laicos, están insertados dentro de la Iglesia Católica, aunque no sean jerarquía católica, pero están, por ser bautizados, dentro de la Iglesia Católica. Recordemos que los fieles católicos somos todos los bautizados, desde el Papa hasta pasando por los obispos, los presbíteros, los diáconos y
todos los demás, los laicos, todos estamos los seglares como fieles dentro de la misma iglesia. Por lo general a veces confundimos estas palabras, decimos la iglesia y nos referimos nada más a la jerarquía. Ya hemos insistido en muchos programas que eso está muy mal, porque la iglesia no se reduce a la jerarquía católica, es decir, a los que tienen el orden de obispos, presbíteros y diáconos, sino a todos los fieles, sean religiosos, sean obispos, sean diáconos, sean presbíteros, todos los fieles, todos los bautizados. Y aquí este documento habla del apostolado de los seglares y de la misión que tiene, de su naturaleza, de su finalidad, del apostolado de los seglares, de las características que debe tener, sobre todo porque la evangelización y la santificación del mundo exigen la presencia y la colaboración muy activa de los seglares, como se ha visto en este documento de la Iglesia Católica, en donde realmente hay que reflexionar, no solo los seglares tienen que reflexionar sobre esto, sino también tienen que hacerlo los presbíteros, los obispos y hasta el Papa, porque hay que tomar en consideración una cuestión que es tan fundamental para que se lleve a cabo el proceso de evangelización y de santificación de los hombres, que es la finalidad principal de la Iglesia y de los seglares también, porque los seglares, así como los sacerdotes, tienen la función de santificar a través de la administración de los sacramentos y de la palabra. Los laicos, con su integridad de vida, con la congruencia entre su fe y su vida, y también con la palabra, con la predicación, ejercen su sacerdocio, porque acuérdense que son sacerdotes, profetas y reyes. Todos somos sacerdotes, profetas y reyes, y tenemos el sacerdocio real, los católicos fieles seglares, el sacerdocio real, un sacerdocio pues verdadero, y que además pues tiene una función principal, que es atraer o llevar o conducir todas las cosas, es decir, todas las estructuras técnicas, científicas, artísticas, culturales, todas las profesiones, todos los oficios, todo lo que hace el hombre, su quehacer, hacia Dios. Eso no lo pueden hacer ni los presbíteros, ni los diáconos, ni los obispos, porque descuidarían su administración de los sacramentos y su función principal, el ministerio de la palabra y de los sacramentos, por estar, digamos, involucrados en estructuras en las que además no tienen la preparación muchas veces. Algunos tienen alguna preparación, pero no se pueden centrar en esa preparación como lo puede ser un ingeniero, un físico, un químico, un ama de casa, un fontanero, un electricista, en fin, lo que sea. Cada uno, un cocinero, un chef. Entonces, todo esto, los únicos que pueden realizarlo son quienes están dedicados profesionalmente a eso, es decir, que están preparados para llevarlo a cabo, pero además deben estar preparados y formados con una formación muy especial para vivir su fe, para comprenderla. Una formación muy exigente, que también vamos a ver que viene en este documento, que es una formación teológica, filosófica, humana, moral. No nada más los sacerdotes, los aspirantes al sacerdocio deben formarse en la filosofía, en la teología, en la moral, en la cuestión humana y espiritual, sino también los fieles, laicos y seglares, claro, cada uno según sus posibilidades y sus talentos, lo cual sucede también en la jerarquía, porque vemos que hay diferentes talentos, diferentes posibilidades, y aunque todos entran a un plan de estudios más o menos estandarizado, pero finalmente nosotros mismos, los seglares, nos damos cuenta de que unos tienen más formación en un aspecto, otros en otro, e incluso especialistas, a lo mejor en derecho canónico, a lo mejor en liturgia, o en teología moral o teología dogmática, o a lo mejor otros en filosofía o en algún área específica de la filosofía, que es el fundamento de la teología, pero nadie puede ser absolutamente todo ni tener la formación absolutamente de todo. Por eso, tanto en la jerarquía como en los laicos, es necesario que exista esta complementariedad. Y además, bueno, pues este documento trata principalmente del apostolado entonces de los seglares y su relación con la jerarquía, de la acción católica y de las asociaciones, porque vamos a ver también que el apostolado seglar tiene su base y fundamento en el apostolado individual, es decir, cada uno tiene una vocación, un llamado de Dios a realizar su apostolado dentro de su condición, dentro del lugar donde nos encontramos, dentro de nuestro trabajo, de nuestro desarrollo cotidiano, ya sea como hijos de familia, como padres también, pero dentro de las actividades que realizamos de función social, es decir,
también la participación ciudadana, la participación cívica y en el Estado, en las actividades del Estado, tanto en las públicas como en las privadas. Entonces, es por esto que, bueno, pues vemos que es muy importante esto y que además de estas tres pues cuestiones tan importantes, además del apostolado individual, tenemos las asociaciones de fieles laicos, cuál es la relación de estas asociaciones con la jerarquía eclesiástica y cómo también, sobre todo, tenemos laicos que son llamados también a participar de un modo más cercano con la jerarquía e incluso pueden estar directamente dependientes de la jerarquía eclesiástica, ya sea, por ejemplo, en una prelatura o dependientes de un obispo o el obispo es el ordinario del lugar, es decir, la autoridad. Recordemos que los obispos tienen el sacerdocio completo, mientras que los presbíteros colaboran con el obispo porque tienen solo una participación del sacerdocio pleno que se da exclusivamente en la Iglesia Católica en los obispos, pero que también los obispos tienen que estar unidos y relacionados y subordinados al Papa. Los obispos solos, por ejemplo, no son magisterio de la Iglesia Católica y todo tiene que ser de una manera, digamos, dependiente de lo que es el primado de Pedro, es decir, el Papa, el Santo Padre, pues es del que depende toda la Iglesia Católica, porque la Iglesia es una jerarquía y de alguna manera los laicos y los seglares están dentro de esa jerarquía, puesto que es la base de toda la actividad apostólica. A lo mejor los demás son la estructura, las estructuras sólidas, los presbíteros, los diáconos, los presbíteros, los obispos, pero la base sobre la que se realiza todo y la forma de realizar todo esto es a través todo el proceso de evangelización de los seglares, que son quienes tienen la misión principal de llevar, de santificar todas las estructuras desde dentro para conducirlas nada más y nada menos que a Dios mismo. Entonces recordemos, la evangelización y la santificación del mundo, para lo cual es necesario una formación perfecta, una formación muy especializada, que aquí en esta síntesis general de este documento vamos a desglosar un poquito para que vayamos viendo cada uno de estos puntos que he mencionado en este preámbulo, en esta introducción, para que podamos nosotros comprenderlo un poco mejor y también hacerlo nuestro. Pero bueno, tenemos un material para que vayamos introduciéndonos en todo esto que les he dicho con las palabras del concilio y también con otras palabras que van sintetizando lo que dice todo este documento de manera muy general. Ahorita van a ver ustedes en este inicio todo lo que fue los momentos preparativos para el concilio, para el documento, para el decreto, y luego ya cómo fue introduciéndose y desarrollándose pues toda la doctrina de este documento de la Iglesia Católica. Vamos al material. Como síntesis general del decreto sobre el apostolado de los seglares, Apostolicam Actuositatem, del Concilio Vaticano II, tenemos que entre las comisiones que prepararon el Concilio Vaticano II, creadas por el Papa Juan XXIII en 1960, mediante el motu proprio supremo Dei Nutu, se encontraba la Comisión para el Apostolado de los Seglares en todo lo referente a la acción católica, religiosa y social. Esta comisión fue un añadido de última hora, ya que no estaba entre las que había anunciado el Papa unos días antes del motu proprio. Fue sustituto de la Secretaría de Estado, Monseñor del Acqua, quien hizo notar al Papa lo deseable que sería que las cuestiones tan importantes sobre el apostolado de los seglares pudieran ser estudiados con la amplitud necesaria. Esto motivó a su Santidad Juan XXIII a aceptar y creó la comisión. Lo que se le confió a la Comisión para el Apostolado de los Seglares fueron 3 cosas. Número 1. El apostolado de los seglares y sus relaciones con la jerarquía. Número 2. La acción católica. Número 3. Las asociaciones. Número 4. La formulación de estos puntos era muy imprecisa, pero pronto se fue observando la necesidad de tratar de dilucidar estas 3 cuestiones.
el deber del apostolado de los seglares, que dimana del bautismo y de la confirmación, la idea clara de qué es un seglar, la relación respecto de la jerarquía. Finalmente, la comisión preparatoria elaboró un documento de trabajo muy amplio, ambicioso, que incluía cuestiones que pasarían posteriormente al esquema 13º y a Gaudium et Spes. Todo el trabajo de preparación pasó a la Comisión Conciliar creada en 1962. En 1963 y en 1964, respectivamente, presentó 2 esquemas más resumidos. A partir de las intervenciones de los padres, la comisión elaboró otro texto que fue impreso en mayo de 1965. Durante la 4ª sesión conciliar tuvo lugar la votación y finalmente la votación final el 18 de noviembre de 1965 arrojó como resultado 2.305 placet y 2 non placet. En el Decreto Apostolicam Actuositatem, el concilio explica la naturaleza, el carácter y la variedad del apostolado seglar. Trata de exponer los principios fundamentales y dar las instrucciones pastorales para su mayor eficacia, todo lo cual ha de tenerse como norma en la revisión del derecho canónico. En cuanto se refiere el apostolado seglar, de los 6 capítulos que siguen, el primero, que trata de la vocación de los seglares al apostolado, recoge los principios que inspiran todo el documento. La vocación cristiana, por su naturaleza, es vocación al apostolado. Los seglares participan del ministerio profético, sacerdotal y real de Cristo, y su apostolado sirve para la evangelización y santificación de los hombres, y para la función y el desempeño de los negocios temporales. El apostolado va unido a la llamada a la santidad, y su fecundidad depende de su unión vital con Cristo, de forma que no deben separar la unión con Cristo de las actividades de su vida. Al mismo tiempo, deben cuidar lo que se aprecia entre los hombres, como es la pericia profesional, el sentimiento familiar y cívico, y esas virtudes que exigen las costumbres sociales, como la honradez, el espíritu de justicia, la sinceridad, la delicadeza, la fortaleza de alma, sin las que no puede darse verdadera vida cristiana. Los fines que hay que lograr ocupan los 4 apartados del capítulo 2. El apostolado consiste en anunciar a los hombres el mensaje de Cristo, que es la evangelización, y su gracia, que es la santificación. En este sentido, es importante el testimonio, pero el verdadero apóstol es el que busca las ocasiones de anunciar a Cristo también con la palabra, como se menciona en el número 7, y al mismo tiempo inspira a impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico, a conducir todas las estructuras hacia Dios mediante el perfeccionamiento de todas las actividades humanas. Un distintivo que es insustituible del apostolado cristiano es la acción caritativa. Como vemos, es imposible el trabajo de evangelización sin el apostolado y participación activa de los seglares, por lo que han de prepararse adecuadamente para lograr esta sobrenatural misión. Aquí tengo ya los saludos a Fernando Tor, a Patricia Ávila, a Berito Rocha, que nos dice que también se ve por el 220 de BTV, a Leti Ponce, a Norma Joaquín, a Dante Ponzanelli. Bueno, pues un saludo muy, muy afectuoso para todos ustedes. Y bueno, pues qué bueno que también, bueno, además es el 257 de Sky, el 390 de Total Play, el 290 de Telecable. Además tenemos el 220 de BTV. Recuerden que esta señal se transmite aproximadamente a 22 países de toda América Latina, en España, Estados Unidos. Y bueno, pues por eso es que nos da mucho gusto entrar a sus hogares y estar
pues en esta síntesis general de este documento tan importante para toda la Iglesia Católica y que se va dirigido a, pues, a una parte muy fuerte y muy numerosa de la Iglesia Católica, que son los fieles seglares. Bueno, pues ya ven ustedes lo que dice el documento, está muy claro. La formación que debemos tener debe ser muy específica. Tenemos que tener una pericia profesional y además una formación doctrinal, una coherencia de vida con nuestra fe. Desde luego ya nos damos cuenta que a 50 años del Concilio Vaticano II esto todavía no se logra consolidar en la práctica. Todavía está muy dividido lo que es en el apostolado de la jerarquía católica con el de los seglares, y solamente en algunos casos de la gente que está muy allegada a las parroquias o a lo mejor a las curias se lleva a cabo digamos una interacción muy efectiva de los seglares con la jerarquía, pero la gran mayoría de los seglares pues se encuentran trabajando individualmente por su parte y no se encuentra una integración en las relaciones de la jerarquía eclesiástica con los seglares. Esto es evidente, lo vemos todos y es algo que tenemos que trabajar, hay que seguir trabajando para que se cumpla lo que viene en los documentos del Concilio Vaticano II, que además son documentos del magisterio de la Iglesia Católica. Recordemos que la doctrina oficial de la Iglesia está en los documentos oficiales pues del magisterio de la Iglesia Católica, de su magisterio ordinario y extraordinario, y estos documentos pues están hechos por los padres conciliares, pero además firmados por el Santo Padre, como lo hemos visto en todos los documentos del Concilio Vaticano II, y por lo tanto constituyen doctrina segura que debemos nosotros, que tenemos obligación de aceptar y además de poner en práctica. De modo que, bueno, pues vamos a continuar más adelante con otros avances sobre este documento, sobre esta síntesis general. Y bueno, sígase comunicando con nosotros, síganos poniendo sus comentarios, sus observaciones, lo que ustedes vean prudente, porque aquí las vamos a ir comentando durante el programa. Vamos a un corte y regresamos con más. Sigo aquí recibiendo sus comentarios. Bueno, pues tengo aquí unas personas más a los que les mando muchos saludos, que es Diego Mayorga Novo, también C. Sánchez, que nos saludan, pues un saludo muy afectuoso desde aquí, desde María Visión, desde su programa Concilios. Pues estaba yo diciéndoles de la importancia que tiene el apostolado de los seglares, pero su relación con la jerarquía católica en este decreto sobre el apostolado de los seglares del Concilio Vaticano II. Y vemos que el Papa Francisco ha estado insistiendo en que no todo se gire alrededor, a lo mejor, de la parroquia, de la curia, sino que los sacerdotes tienen que salir al encuentro y a la evangelización. Hasta ahorita todo ha sido, en estos 50 años, a pesar de estos decretos y de pues ya estas reflexiones explícitas en los documentos del Concilio Vaticano, si uno no se acerca a la parroquia, a la iglesia, una cosa es que se acerque a uno por los sacramentos, es decir, para el bautismo, para la confirmación, para la Eucaristía, para la reconciliación, y otra cosa es que la evangelización, es decir, lo que es el testimonio de vida, la fe y la palabra, tengan que vivirse exclusivamente alrededor de la parroquia. No, ahora hay que salir. Esto debía ser desde el principio, porque así fueron los primeros cristianos, y los sacerdotes han de salir al encuentro de los seglares y luego de otros que no son bautizados, es decir, de los infieles. Los que son infieles son los que no son bautizados, para que se lleve a cabo la obra misionera de la Iglesia, que es pues que se extienda el mensaje del Evangelio y se santifiquen todas las estructuras y todos los hombres, para que la palabra de Dios llegue a todos, absolutamente a todos. Esto no ha sucedido por este error que hemos tenido en épocas modernas y contemporáneas, de que todo gire alrededor de la parroquia, de la iglesia, y quien no se acerca por su propia cuenta es difícil. Incluso la mayoría de los laicos, de los seglares, pues no tienen una participación activa dentro de los grupos parroquiales, dentro de la iglesia, y ni siquiera en la iglesia, en la jerarquía católica, hay suficiente infraestructura, porque si todos los seglares se volcaran en función de la parroquia, no cabría ni siquiera en la iglesia. No hay lo suficiente ni para administrar los sacramentos en la mayoría de los países del mundo, ni para tampoco acoger a tanta gente. Por eso deben servirse de los seglares, de los religiosos, y salir a evangelizar a los demás. Pero vamos a avanzar un poco más en esta síntesis general de este documento tan importante. Pongan mucha atención en este material que hemos preparado con mucho cariño para ustedes.
El tercer capítulo del Decreto Apostolicam Actuositatem del Concilio Vaticano II trata de los campos del apostolado, tanto en la Iglesia como en el mundo, es decir, en la parroquia, la diócesis, el matrimonio y la familia, a la que dedica el número 11. Los jóvenes, el medio social y el orden internacional también son considerados. Y en lo que se refiere al apostolado en el medio social, el decreto sobre el apostolado de los seglares alienta el esfuerzo por llenar de espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras sociales, el trabajo, la profesión, el estudio, la vivienda, el descanso o la convivencia. En estos campos son en los que los seglares pueden ejercer perfectamente el apostolado, de igual a igual, aunque con exigente formación que garantice la eficacia del apostolado. El apostolado individual y asociado es desarrollado por Apostolicam Actuositatem en el capítulo 4, en el que se señala muy claramente que el apostolado de cada persona es el principio y fundamento de todo apostolado seglar. Este apostolado fluye de la fe, de la esperanza y de la caridad, y tiene su expresión fundamental en el testimonio de vida que se manifiesta también con el apostolado de la palabra. El concilio anima al mismo tiempo al apostolado asociado, que reviste diversas formas. En lo que se refiere a las asociaciones, estas se encuentran en el número 19, que expresa que hay que considerar primeramente las que favorecen y orientan una unidad más íntima entre la vida práctica de los miembros y su fe. La acción católica, entendida de ordinario como la cooperación de los seglares en el apostolado jerárquico, es abordada con detenimiento en el número 20. La expresión cooperación de los seglares en el apostolado jerárquico es distinta de la cooperación más inmediata con el apostolado de la jerarquía, a la que pueden ser llamados algunos seglares, según lo establecido en Lumen Gentium en el número 33. La diferencia es un importante matiz, que consiste en que por una parte se afirmaba el fundamento bautismal del apostolado de los seglares y su autonomía propia en Lumen Gentium, pero a la vez no se renuncia a tener agrupaciones de laicos conducidos directamente por la jerarquía, Apostolicam Actuositatem. El quinto capítulo está dedicado a las relaciones de las asociaciones con la jerarquía. Esta relación es de diferentes tipos, aunque siempre se debe mantener claramente su eclesialidad. Ninguna obra, afirma explícitamente el número 24, puede arrogarse el nombre de católica sin el asentimiento de la legítima autoridad eclesiástica. Finalmente, el concilio recomienda y da orientaciones muy precisas de la amplia, profunda y fuerte formación que requieren los seglares para ejercer su misión de apostolado. De hecho, todo el capítulo sexto trata de esta afirmando que además de una formación común, las distintas formas de apostolado requieren, por la variedad de personas y de ambientes, una formación específica y peculiar. El seglar participa en la misión de la Iglesia y su formación apostólica recibe una característica especial por su índole secular y por el carácter de su espiritualidad. En el número 29 afirma que la formación para el apostolado supone una completa formación humana, acomodada al carácter y cualidades de cada uno. Porque el seglar, conociendo bien el mundo contemporáneo, debe ser miembro bien adaptado a la sociedad y a la cultura de su tiempo. El seglar tiene que aprender ante todo a cumplir la misión de Cristo y de la Iglesia, viviendo de la fe en el misterio divino de la creación y de la redención, movido por el Espíritu Santo, que vivifica al pueblo de Dios e impulsa a todos los hombres a amar a Dios Padre, al mundo y a los hombres en él.
Además de la formación espiritual, se requiere una sólida preparación doctrinal teológica, moral, filosófica, según la diversidad de edad, condición y talento. No se descuide en modo alguno la importancia de la cultura general unida a la formación práctica y técnica. Deben aprender a hacerlo todo a la luz de la fe, formarse y perfeccionarse a sí mismo por la acción con los demás y entrar así en el servicio activo de la Iglesia. Se requiera madurez creciente y un conocimiento cada vez más profundo y una acción cada vez más adecuada con unidad e integridad en armonioso equilibrio. Por todo esto, afirma Apostolicam Actuositatem, la formación debe empezar desde los niños, las escuelas, los grupos y asociaciones seglares, etc. Deben estar formados para realizar su apostolado en todas las actividades y en todas las circunstancias, y por toda la vida profesional y social. Las diversas formas de apostolado requieren también formación proporcionada. La más importante actualización de la doctrina de Apostolicam Actuositatem se encuentra en la exhortación apostólica post-sinodal Christi Fideles Laici, en la que el Papa Juan Pablo II hace eco y recoge el fruto del Sínodo de los Obispos de 1987 sobre la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo a los 20 años del Concilio Vaticano II. Otros documentos papales, como la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem de 1988 y la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio de 1982, desarrollan también aspectos particulares como son el apostolado de la mujer en la Iglesia y en el mundo y el significado de la familia, respectivamente. Sigo recibiendo sus mensajes, recibiendo sus comentarios, con mucho gusto. Dice Fernando Tor, el católico seglar debe tender a encauzar todas las estructuras hacia Dios. Concilio Vaticano II, no solo vivir su fe para sí. Nos manda un saludo, buenos saludos también a Fernando Tor, que siempre tiene comentarios muy atinados y bueno, que nos acompaña también desde su hogar viendo este programa. Pues ya ven ustedes que hay que vivir la fe, la esperanza y la caridad, pero como dice Fernando Tor, no nada más vivirla, hay que tener una unidad, una integridad de vida y después llevarla con el ejemplo, esta unidad, esta integridad de vida y con la palabra para evangelizar, para santificar todas las estructuras, para conducirlas hacia Dios. Nadie puede dar lo que no ha recibido, nadie puede dar lo que no tiene, y si no tenemos una formación proporcionada a nuestras capacidades, a nuestras características y según las demandas que nos va dando la vocación de cada uno, pues es imposible. Y este es otro de los puntos que son importantes y que no veo que se hayan podido llevar a cabo por dos razones. La primera es porque a pesar de que hay muchas instituciones que se dedican a la formación, hay congresos, hay seminarios, simposios, hay incluso instituciones educativas, desde niños puestas por congregaciones religiosas o abiertas por congregaciones religiosas y custodiadas por ellas, también incluso seminarios, hay también universidades católicas y de inspiración cristiana, pero esto no es suficiente para la formación de todos los laicos, para la formación que debe tener el seglar, que está en el siglo, tanto de la formación profesional como de la formación doctrinal que debe tener, la formación teológica, la formación filosófica. Hay buenos intentos, pero por lo general todo esto fracasa. Y uno de los fallos más importantes que ha tenido esta formación son dos cosas también. La primera es que son insuficientes los medios que se ponen para poder lograr este proceso de evangelización. En algunas instituciones educativas se yuxtaponen o se pegan algunas asignaturas encaminadas a la formación filosófica y teológica, pero todas las demás asignaturas van cada una por su lado. Es decir,
mientras en las materias propias de ingeniería o de administración o de comunicación o de derecho, en el caso de las profesiones, de los profesionistas, y en la parte técnica también, en lo que es, por ejemplo, los servicios culinarios, los oficios, pues no se tiene una integración entre lo que es lo secular o lo propio de cada una de las profesiones y lo que es la doctrina de la Iglesia Católica. Esto produce una división, una escisión en la mente y en la personalidad, una falta de integridad en el católico. Si por un lado, por ejemplo, en derecho te dicen que la única ley válida es la ley positiva que se saca por los consensos de los hombres, y por otro lado viene la doctrina católica y te dice que esa ley debe estar subordinada a la ley natural, y vemos que no se subordina ni tiene a veces nada que ver, y a veces hasta se opone, como en casos en los que se legalizan abortos y que se legalizan eutanasias y homicidios de diferentes tipos y toda clase de cuestiones en contra de la ley moral natural. Pues el joven o la persona que se está formando pues queda dividida. Si, por ejemplo, en la administración te dicen que la empresa tiene como fin último y te están enseñando la producción de dinero y de productos y no la persona como centro, como dice la Iglesia Católica, entonces esa persona queda confundida. Bueno, en la Iglesia me dicen una cosa, pero en la profesión me dicen otra. Es uno de los problemas que tienen prácticamente todas las instituciones católicas, desde las de educación básica hasta la educación superior. El otro problema es que gran parte de estas instituciones ni siquiera imparten bien estas asignaturas. Van impartidas pues por personas que son aficionadas pues a la escasez que hay de filósofos, de teólogos, de gente que realmente esté preparada en estos ámbitos, pues se van utilizando o se van aceptando la colaboración de personas improvisadas o de personas que tienen muy buena voluntad, no lo decimos que no, pero que abusan un poco de lo que es el sentido de la gracia de Estado y de lo que Dios les puede dar. No se puede uno presentar sin más a dar una cátedra, por ejemplo, de ética, de teología moral o de doctrina, de dogma o de lo que sea, si no se tiene la preparación suficiente, pero sobre todo en lo que dice el magisterio de la Iglesia Católica, no en la opinión de los teólogos y de los filósofos, porque entonces nos perdemos en un mar de cosas y no sabemos ni qué leer. Difícilmente se encuentran asignaturas que traten los documentos de la Iglesia Católica y posgrados en donde realmente los contenidos de las asignaturas seculares o de las asignaturas propias de las profesiones se enderecen o se orienten bajo los principios doctrinales de la Iglesia Católica. Y entonces así vemos una división entre una cosa es lo que dice la Iglesia y otra cosa es la dirección por la que va el mundo. Un mundo dirigido por otras fuerzas, por otros intereses que son económicos, que son políticos, pero que se contraponen en la mayoría de los casos, como es el caso del comunismo, del marxismo y del capitalismo, que son los sistemas políticos y económicos que tenemos desde el siglo XIX y que no podemos salir de ellos. Estamos atorados en estos sistemas sin poder salir. Y uno de los motivos es que las instituciones que deberían de responder, de investigar, de formar, de hacer una investigación, una filosofía de la economía, una filosofía realmente cristiana, católica y una teología del derecho, de la administración pública y privada y de todas de la comunicación, tan importante la comunicación. Fíjense, en comunicación la mayoría de las escuelas enseñan que es un proceso de emisión, recepción y retroalimentación, como si fuera una cosa mecánica, cuando la comunicación humana es una relación a base de actos humanos, de la verdad, que se pone en común la verdad y el bien. Si no se pone la verdad y el bien en común mediante esta relación de actos humanos, se convierte en descomunicación. Pero esto no lo dicen prácticamente en ninguna escuela, aunque se denomine católica cristiana o aunque sea católica realmente reconocida, como lo dice el documento, que nadie se puede atribuir el término católico o acción católica si no está debidamente autorizado por la autoridad eclesiástica. Sin embargo, aunque dicen inspiración cristiana, pues finalmente se sirve a otros intereses porque se van produciendo profesionistas y egresados que van teniendo otra forma, una deformación
doctrinal y, en el mejor de los casos, una división entre lo que dice la Iglesia y entre lo que dicen las profesiones, los distintos oficios o profesiones a los que se dedica la gente. Si esto añadimos los medios de comunicación que se dirigen, pues que prácticamente son los educadores de la mayoría de la gente, de personas que no pueden acceder a universidades o a instituciones de educación media y superior, pues se está adoctrinando constantemente en contra de los principios de la Iglesia Católica, y es por eso que no vamos viendo los resultados que tendríamos que tener. Realmente somos una minoría de católicos a nivel mundial, digamos unos 1.200 millones de católicos, cuando hay 7.000 millones de habitantes actualmente en el mundo. Y esto no se lleva a cabo porque estas instituciones, pues realmente, sinceramente, han demostrado su ineficacia, muy lamentablemente, aun cuando hay casos aislados y casos pues muy loables y muy pues dignos de admiración, de respeto, pero son contados estos casos. No hay forma de recomendar un lugar donde realmente haya integridad entre lo que dice la fe y la acción formativa que se está impartiendo, aún en los seminarios católicos donde se forman los futuros sacerdotes y pues, por supuesto que menos los laicos. De modo que pues hay que tener mucha conciencia de lo que dicen estos documentos, de la formación que debemos tener, porque no podemos nosotros seguir deformando así las conciencias, y no podemos tampoco aceptar que, bueno, no podemos pensar, ¿verdad?, que todo se lo vamos a dejar a Dios, como si todo correspondiera a la gracia de Dios. Ay, bueno, yo me encomiendo a Dios y el Espíritu Santo va a hablar por mí. Pues eso equivale a decir, ahora me aviento desde un edificio a ver si los ángeles me recogen. Esa tentación ya la tuvo el mismo Cristo aquí en la tierra. Y sí, si bien es cierto que todo es por medio de la gracia y que no se mueve nada sin la gracia, pero el ser humano debe tener una participación activa con esta gracia, es decir, colaborar, poner de su parte, aunque eso también es movido por la gracia, porque si nosotros viéramos el tema de la gracia, veríamos que realmente es muy poco lo que pone el hombre, no es más que dejarse llevar, pero si no te dejas llevar y te opones por la pereza, por la desidia, o en caso de las instituciones católicas, por intereses mundanos en lugar de los intereses propios, porque a lo mejor dice uno, bueno, pues es que si nos ponemos a enseñar esto, pues en lugar de llegar a 5,000, a 10,000, a 15,000 alumnos o más, vamos a llegar a muy pocos porque pues realmente no vamos a poder cubrir. Bueno, y entonces, ¿de qué se trata? Mi pregunta es de estar sacando generaciones de alumnos que realmente tienen una deformación y que en lugar de ver que se santifican todas las estructuras del mundo y que se conducen hacia Dios, van colaborando los mismos católicos, por un lado, con su fe, en la iglesia nada más los domingos, y por otro lado, su vida personal y su vida profesional completamente guiada por otros principios muy distintos e incluso, como le he dicho y lo he dicho en repetidas ocasiones, que son contrarios a la fe cristiana. Pensemos cuántos médicos han de realizar probablemente abortos, cuántos litigios, cuántos juzgados, cuántos juicios, cuántas cosas hay, cuántos comunicadores que por un lado son católicos y su fe, y qué bueno, y la Virgen y Dios y la Santa Misa, pero por otro lado aquí en mi práctica profesional, en la televisión, en los medios de comunicación, en el radio, en la política, en la economía, yo soy otra persona. ¿Por qué? Porque sirvo a los intereses y me adapto a los intereses de este mundo. Pues por eso este documento es tan importante, y por eso es importante que reflexionemos tanto en los documentos de la Iglesia Católica para que nos permitan con esta reflexión ir actuando. Debe haber una integridad de vida y después esto se comunica a partir de la vida de la fe, pero la vida de la fe no es en la Iglesia, no es en el apostolado, en las misiones de cada año que voy de misiones y que bueno, ya me siento satisfecho, sino es algo que compromete toda la vida para que los cristianos podamos tener una integridad y se logre eficazmente este proceso de evangelización. Pero es así como estamos llegando al fin de este programa. Y bueno, pues les agradezco su atención y les pido que no dejen de sintonizar o de vernos en este canal, en esta bendita señal de María Visión, que como siempre tiene muchas cosas interesantes para todos ustedes. Muchas gracias por su atención.
Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.